Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Consultorio de fondos. Bueno, abro en 2-3 minutos el consultorio de fondos de inversión, pero antes tenemos última hora. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha desvelado hoy martes la composición del próximo Ejecutivo Comunitario 1 a 1. Y ahí tenemos un nombre propio que es Teresa Ribera. Así es, nueva vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, asume la cartera, la comisaría de transición y de competencia. Así lo anunciaba la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hace unos minutos. First Executive Vice President will be Teresa Ribera, responsible for a clean, just and competitive transition. She will also be responsible for the competition policy. Cartera de competencia, que es una de las que más peso tienen dentro del nuevo gobierno comunitario, porque asume, entre otros asuntos, la defensa de las reglas antimonopolio que afectan a la Unión Europea. De esta manera, Teresa Ribera se convierte en la socialista con más poder, con más peso dentro del nuevo Ejecutivo Comunitario, que va a tener varias comisarías. Entre ellas destaca, por ejemplo, la de Economía y Productividad, que recae en Valdis Dombrovskis. En total, 6 vicepresidencias, una de ellas, como decimos, para Teresa Ribera, y otra también con bastante peso, la sustituta de Josep Borrell, al frente de Asuntos Internacionales, Política Exterior de la Unión Europea, que recae en Kaja Kallas. Tenemos también otros nombramientos, como por ejemplo el de Rafael Fito, también vicepresidente, que se va a encargar de las reformas y de cohesión. Así que ese es el nuevo Ejecutivo Comunitario, con Teresa Ribera como nueva comisaria de transición y de competencia. Pues ahí tenemos noticia, última hora, Comisión Europea, Teresa Ribera, nueva vicepresidenta de la Comisión y comisaria de competencia. Bueno, Fernando Luque, desde Morningstar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, ahí has visto, estamos on fire, pendiente de la última hora, lo que está pasando lo estamos contando. A mí me habían dicho que las vueltas de las vacaciones tenían que ser poquito a poquito, piano a piano, y no, hemos entrado a tutiplén, ¿verdad? Sí, y esta semana es una semana, no voy a decir decisiva, pero sí importante, ¿no? Por la decisión de la FED sobre los tipos de interés. Yo creo que, a ver, te voy a decir un poco mi sensación. Yo creo que la FED debería bajar 50 puntos básicos. Yo sé que ahí, digamos, las quinielas están ahí pues más o menos pareja en cuanto a si va a bajar 25 puntos básicos o 50, pero yo creo que tiene margen para bajar 50 puntos básicos. Primero, porque si miras, por ejemplo, las letras a un mes en Estados Unidos, pues están cotizando incluso ligeramente por debajo del 5%, o sea que 50 puntos básicos pues nos acercaría más o menos a esa barrera. Y luego pues hay que recordar que bueno, pues el mercado laboral y la economía se está desacelerando. Me vas a decir que, hombre, es que el Producto Interior Bruto en Estados Unidos está creciendo bien, sí, está creciendo bien, porque tenemos ahí pues un gasto público, digamos, iba a decir nunca visto fuera de un entorno de recesión. Entonces, si le quitamos ese factor de gasto público, yo creo que la economía se está desacelerando poco a poco y 50 puntos básicos yo creo que le vendría bien. Y a nivel bursátil yo creo que a la bolsa americana le queda todavía un poco de gasolina. Es decir, yo creo que vamos a ver los 6.000 puntos en el S&P 500. Estamos más o menos a un 7% de ese nivel, pero yo creo que lo podemos alcanzar.
Y te voy a decir, hay que aprovechar esta subida para reducir ligeramente el riesgo de las carteras, porque el riesgo de recesión está sobre la mesa. No lo hemos descartado por completo y en ese entorno yo creo que merece la pena aprovechar las últimas subidas de bolsa para ir reduciendo poco a poco el riesgo en las carteras. Vale. ¿Reducir riesgo en las carteras significa volcarse más en renta fija y reducir renta variable? Sí. Vale. ¿Y dentro de renta fija, tramos cortos o aumentamos duración pensando que los tipos van a bajar? Podemos jugar con toda la curva de tipos. Es decir, yo creo que los tipos a corto van a bajar, porque decía que la FED tiene margen y tiene mucho margen para bajar los tipos de interés, con lo cual eso va a beneficiar a los tramos cortos de la curva, pero tampoco descartaría los tramos, digamos, medio y largo, porque ahí es una protección contra la recesión. Es decir, si al final tenemos recesión, el tramo que en principio más va a ganar es el tramo largo y el tramo de medio plazo, largo plazo. Entonces, combinar un poco el tramo corto con el tramo largo me parece pues una estrategia acertada en cuanto a renta fija. Y sí, dentro de la renta variable yo creo que hay que reducir el peso, pero también hay que rotar un poco los sectores. Por ejemplo, pues a nosotros el sector tecnológico nos parece de los más caros que hay en bolsa y iría pues a sectores que se van a beneficiar de la bajada de tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa, que son, por ejemplo, pues el de utilities, que yo creo que ahí hay una oportunidad interesante en hacer rotar las carteras desde el growth hacia el value, ¿no? Desde el sector tecnológico hacia el de utilities. Vale. O el de consumo defensivo, por ejemplo. Vale. Y luego, ahí por estilo de inversión, ¿funcionaría mejor el value? ¿Funcionaría mejor lo cíclico, lo defensivo? ¿Grandes o pequeñas empresas si miramos a tamaños? Yo creo que para este último tirón, yo creo que las small caps deberían recuperar algo, con lo cual ahí, digamos, el inversor que es un poquito más agresivo, más especulativo, podría intentar algo en las small caps, y para el inversor ya pensando en el medio plazo, yo diría sectores defensivos, ¿no? Y dentro del value, pues mencionaba el de utilities. Yo creo que el inmobiliario también puede tener ahí un buen tirón. De hecho, si miras el comportamiento de las utilities y del sector inmobiliario, pues han estado muy fuertes estas últimas semanas. Y en todo caso reduciría el growth. Sí, pasaría del growth al value claramente. Vale. Voy a ir con los oyentes porque ya empezamos con las primeras consultas. 609 22 47 16. Nota de audio. Hola, buenos días. Esta es una consulta para el consultorio de fondos. Primero, muchas gracias por su programa. Mire, quería preguntarle, yo tengo el Capital New Perspective y le tengo con la divisa sin cubrir. Entonces, estaba valorando si sería momento de cambiarlo a la divisa cubierta. Le agradecería su opinión. Muchísimas gracias. ¿Qué dices? Es una pregunta del $1.000.000, ¿no? Porque, a ver, nosotros... nuestra postura es que si uno invierte a largo plazo, lo más cómodo es despreocuparse de la divisa. ¿Por qué? Porque habrá años en los que el dólar lo haga bien frente al euro y años en el que el euro recuperará frente al dólar. Con lo cual, el tema de las divisas es muy difícil. Yo me olvidaría un poco, salvo si uno quiere evidentemente reducir el riesgo dentro de la cartera, y ahí sí que pues evitaría el riesgo divisa o limitaría el riesgo divisa pasándome a una clase cubierta. Pero para el inversor de largo plazo me olvidaría un poco de la divisa, porque si miras, por ejemplo, hay fondos especializados en divisa de gestión alternativa, y si miras las rentabilidades son muy pobres. ¿Qué significa eso? Que es muy difícil gestionar el factor divisa, es muy difícil. Entonces ahí, si uno se siente más cómodo pues cubriendo la divisa, pues que lo haga, pero es muy difícil calcular el retorno de una estrategia sobre divisas, es muy difícil. Muy bien. Mira, a través del canal de YouTube nos preguntan por
el fondo Man Global Investment Grade. Man Global Investment Grade. ¿Me hablas un poquito primero de la gestora y después del fondo? Sí, a ver, Man es una gestora que, bueno, iba a decir tradicionalmente, pues tenía ahí productos de gestión alternativa. Yo creo que es una muy buena gestora. En renta fija, por ejemplo, en Investment Grade, yo creo que es un buen momento para estar en Investment Grade. Yo quizás tengo, digamos, más confianza en deuda pública porque yo creo que se beneficiaría más que la renta fija corporativa en caso de recesión, y eso lo vimos, por ejemplo, en el 2008. En el 2008 la renta fija pública lo hizo mejor que la renta fija corporativa, porque claro, la renta fija corporativa tiene ahí, digamos, un aspecto de riesgo corporativo que en caso de recesión pues lo penalizaría, pero voy a decir, el investment grade me parece muy aceptable. No veo razones para evitar el investment grade en este entorno de mercado donde, y conviene también aclararlo, todavía no sabemos si vamos a tener recesión. Es decir, en un entorno de aterrizaje suave, el investment grade lo haría mejor que la deuda pública. Entonces sí, me parece un posicionamiento aceptable para la renta fija. Muy bien. Mira, me preguntan también por distintas temáticas. Si tuviera que elegir 2 temáticas para incorporar a la cartera, ¿con cuál se quedaría? Mira, te voy a ser ahí muy agresivo porque te hablo incluso a nivel de mis propias inversiones. Uh-huh. Yo soy muy positivo con el uranio. Es verdad que el uranio, y hay forma de invertir en uranio a través de ETFs, a través de mineras de uranio. Yo creo que es una apuesta de medio-largo plazo interesante porque tenemos un problema energético que lo vamos a tener que resolver, sí, con las renovables, pero dentro de las energías alternativas, para mí de lo mejorcito es el uranio. En el uranio, si miramos los precios de medio-largo plazo, que son los precios que se negocian entre, digamos, las mineras y las grandes eléctricas, la tendencia es alcista. Uh-huh. Pero es verdad que es una inversión, digamos, de mucho riesgo o de mucha volatilidad, por decirlo de otra manera, de mucha volatilidad. Es decir, ahí podemos tener variaciones fácilmente del 30% en cuestión de meses, pero a largo plazo yo creo que es una apuesta interesante para resolver el problema energético que no solo tenemos en España, que tenemos en el mundo entero. Entonces ahí, esa es una de las temáticas que a mí personalmente me llama mucho la atención. Vale. Y por ejemplo, oro, ahora que te has metido con tema de uranio, oro que ahora está subiendo, también. Tema relacionado con mineras de oro, o mejor un ETF que tenga como subyacente oro. O sea, ¿hay qué es mejor? A ver, yo creo que si uno es alcista con el oro, va a ganar más con las mineras que con la materia prima. Ahora bien, puede combinar, es decir, el problema de las mineras es que tienen más volatilidad que la materia prima, pero su ventaja es que se han quedado un poco retrasadas respecto a la materia prima. El oro está en máximos históricos y en las mineras no, las mineras todavía tienen que recuperar ese gap de rentabilidad respecto a los máximos históricos. Entonces, depende un poco del nivel de riesgo que uno está dispuesto a asumir, pero si está dispuesto a asumir riesgo, mineras de oro más que la materia prima. Uh-huh. Y luego, hombre, mejor que o sea, porque por ejemplo un ETF te da total liquidez, ¿no? Es inmediato y tú ves la cotización en tiempo real. Totalmente. El ETF incluso en el intradía, es decir, la diferencia entre el ETF y el fondo de inversión es que el ETF al cotizar en bolsa pues tiene un precio que va a variar durante el intradía del mercado, ¿no? Mientras que el fondo solo tiene un valor liquidativo que se calcula pues al cierre de los mercados y solo hay un valor liquidativo diario. No es que sea mejor o peor, es que es distinto. Ahí la operativa es completamente distinta. Lo que hay que tener en cuenta en los ETFs, más que lo que es digamos la transparencia, es más o menos la liquidez en términos de volumen. ¿Por qué? Porque hay ETFs, digamos, de nicho de mercado
pues que tienen una liquidez bastante más reducida que si uno pues elige un ETF sobre el Standard & Poor's 500, sobre el Eurostoxx o sobre el MSCI World. Ahí ETFs de nicho de mercado tienen menor liquidez, evidentemente, y ahí, digamos, el diferencial entre el precio de compra y el precio de venta puede ser más, y es más importante. Uh-huh. Y luego también hay cosas también interesantes en los ETFs. Un mismo ETF puede cotizar en distintas bolsas, y ahí la liquidez de, por ejemplo, de si cotiza en Milán o si cotiza en Frankfurt puede ser distinta. ¿Ah, sí? Y conviene ahí pues mirar cuál es el ETF con más liquidez antes de comprarlo. Uh-huh. O sea que depende de dónde cotice, tiene más o menos liquidez. Bueno, como las acciones, lo mismo cotizar en la bolsa de Madrid que cotizar en la bolsa de Londres, ¿no? O en Nueva York. Claro, y ahí merece la pena vigilar ese dato antes de comprarlo. Que si me hablas, por ejemplo, de, pues yo qué sé, de Telefónica, pues evidentemente pues va a tener más liquidez en el mercado. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.